Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas y amigos. El título de la conferencia lo he robado del título de un libro. Es la traducción al inglés del libro de Alan Bauer. Alan Bauer tiene un libro en francés que se llama Los orígenes de la francmasonería, Newton y los newtonianos. Está en francés, no lo han traducido en castellano. Le voy a sugerir a la editorial esta famosa a ver si lo traducen, porque es un libro que está muy bien. En cambio sí lo han traducido en inglés y lo han titulado tal como he titulado la conferencia: La masonería de Isaac Newton, la alquimia de la ciencia y el misticismo. Bien, entonces el esquema que voy a seguir son estos tres grandes apartados: una introducción a la francmasonería muy sucinta y muy esquemática. Después un capítulo de quién era Robert Morey, que era la Royal Society y el Colegio Invisible, y finalmente hablaré de Isaac Newton, que es el tema central de la charla, como científico, alquimista y mago, que es un poco el aspecto este más desconocido. Entonces, empezando por la primera parte, los puntos que vamos a desarrollar de un modo rápido, he dicho, son estos que tienen en la pizarra. Y entonces, bueno, empezaremos por el primero, que es la francmasonería, ¿no? A mí la definición que me gusta mucho es la de Etienne, que es un autor francés que tiene un libro general. Al final, esto lo vamos a colgar, el texto, y he puesto la bibliografía, o sea, tendréis todas las referencias a que estoy haciendo. La francmasonería, según Etienne, es una sociedad iniciática que se basa en mitos, que utiliza símbolos y practica ritos. Y el rito constituye el elemento central y la estructura básica del método de trabajo que utilizamos en francmasonería. En todos los ritos siempre interactúan los tres sistemas propios de la vida humana, que según los antropólogos sociales son el simbólico, el mítico y el social. El mito, conjuntamente con el proceso continuado de la iniciación, el rito, el símbolo y el sistema social, forman cinco elementos básicos que yo denomino el paradigma masónico, el cual compondría lo que se concibe como procedimiento, como método de la masonería. Kuhn, que es un autor famoso en filosofía de la ciencia, define el paradigma como una completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por los miembros de una determinada sociedad. Pues esto es lo que estamos haciendo. La iniciación, vivida como un proceso, no como un acto en sí, sino con un proceso continuado, es la actividad propia de la francmasonería y que se define como tradición iniciática. La iniciación, en este sentido, es un proceso metodológico y tradicional de introspección personal, ayudado por preguntas, símbolos y rituales adoptados de las antiguas hermandades de canteros, que está dirigido a abrir al iniciado a la posibilidad de una conciencia autodeterminada, más clarificada y auténtica de sí mismo y del mundo. El IAD, en un plan ya más filosófico, dice que desde un punto de vista filosófico la iniciación equivale a una modificación ontológica del régimen existencial. El término tradición proviene del sustantivo latino traditio, como ya sabéis, y este a su vez del verbo tradere, que significa entregar. En un sentido esotérico se refiere a los conocimientos transmitidos por las costumbres sociales. Es la información que transmite experiencia, conocimientos, valores y normas con un sentido común, como los mitos, cuentos, cantos, danzas, leyendas, etc., de la antropología cultural. En un sentido esotérico, la tradición es un conjunto de fuentes que revelan verdades principales que se inscriben en principios arquetípicos y cosmológicos. El lenguaje adecuado para esta transmisión es el símbolo. La francmasonería está ligada a las tradiciones de los antiguos iniciados por una cadena de fraternidades que han transmitido sus conocimientos a través de los tiempos.
La palabra tradición tiene un sentido particular en los escritos del metafísico francés René Guénon, que alude a contenidos y prácticas transmitidos durante siglos que mantienen abierta una vía de acceso a la verdad absoluta del hombre y la relación de éste con la divinidad y la creación. Esta tradición, en el sentido de Guénon, es única para toda la humanidad. Es lo que él llama la tradición perenne y se manifiesta de forma superficialmente distinta en los diferentes pueblos y religiones, variando según el contexto, pero manteniendo siempre intacta la parte interior o esotérica, que es inalterable e incomunicable, pues precisa de la propia experiencia o iniciación. La cadena se rompe con la época moderna, esta es una de las ideas de Guénon, en la que se pierde y se esconde la tradición verdadera y solo persisten sucedáneos que no remiten a ninguna realidad trascendente. Es una idea muy particular, pero que no podía dejar de comentarla. Durante mucho tiempo se ha creído que la francmasonería operativa había sido el origen de la francmasonería especulativa. Así pues, se hubiera pasado de una francmasonería de oficios a una francmasonería de reflexión sobre temas filosóficos y sociales. En este sentido, habría habido transmisión o transición entre estas dos masonerías, pero también podría haber habido simplemente un proceso de captación de los símbolos y de los sistemas de organización de las agrupaciones gremiales de constructores medievales por parte de la francmasonería especulativa. Esta es una hipótesis que vamos a debatir más adelante. La aproximación empírico-crítica es... que me he saltado. Según Febre, que es un autor francés, se pueden distinguir tres grandes tipos de aproximaciones a los orígenes de la francmasonería: la aproximación empírico-crítica, la aproximación mítico-romántica y la aproximación universalizante. Seguidamente voy a comentar un poco cada una de ellas. La aproximación empírico-crítica es el análisis histórico, que se basa en los hechos y no en conceptos espirituales. Así, la historia de la francmasonería es considerada como una rama de la historia social. La aproximación mítico-romántica se basa en las invenciones desarrolladas en la parte histórica de las constituciones de Anderson de 1723 y reforzadas por las publicaciones de William Preston. Aquí se mezclan leyendas y hechos históricos, llegando incluso a encontrar orígenes extraterrestres. Por cierto, que he encontrado el libro de William Preston de 1772 totalmente pasado a PDF, y os lo he puesto en la bibliografía y te lo voy a mandar también para que lo cuelgues, porque es libre, es un libro libre. Aquí se mezclan leyendas y hechos históricos, llegando incluso a encontrar orígenes extraterrestres, como he dicho. Toda la literatura masónica de los siglos XVIII y XIX está fuertemente influenciada por esta tendencia. Finalmente, la aproximación universalizante busca unir el sistema simbólico masónico con otros sistemas de cara a satisfacer un deseo esencialmente experiencial e individual. En otras palabras, los símbolos masónicos no serían específicos de la masonería, sería la expresión de constantes y arquetipos universales presentes a través de los tiempos bajo diversas formas, independientemente de todo tipo de filiación histórica. Por ejemplo, la relación con los símbolos de la alquimia sería un ejemplo de ello. Recapitulando, no hay fronteras entre estas tres opciones de Fabre, estas tres opciones de aproximación y las porosidades, porque las porosidades y las transversalidades entre ellas son muy numerosas. En efecto, lejos de ser un universo limitado o integrado, la investigación histórica de la masonería necesita abordar de frente estas tres hipótesis para aproximarse a sus orígenes. Entre 1300 y 1723 hay al menos 130 manuscritos que hablan de los usos y costumbres, ritos e historias de la masonería llamada de los operativos.
en realidad serían grupos gremiales de oficios, ¿no? Los más importantes los he puesto aquí. Está el Regius, que es de 1390, después el manuscrito de Cook, que procede de Oxford, el primero es de Gloucester, el tercero es el manuscrito alemán de Granollers, que están de la región de York, 1583, y luego hay dos versiones de los manuscritos de Shaw, de 1598 y 1599. Un poco antes de la aparición de las constituciones de Anderson, y esto fue en 1717, 4 logias inglesas, como sabéis, que se reunían en tabernas, se federaron fundando la primera obediencia, que fue la Gran Logia de Londres. Esto fue en la célebre taberna del Ganso y la Parrilla. Sin la creación de esta obediencia probablemente no hubiera habido masonería especulativa moderna. 6 años más tarde se dotaron de un texto fundamental. Son las famosas constituciones escritas por James Anderson y John Desaguiliers en 1723. Sin embargo, no todas las logias aceptaron esta federación. Así, los llamados antiguos permanecieron 96 años en discrepancia hasta llegar al consenso en 1813 con la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. El que fue entonces gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra le encargó a James Anderson la redacción de las constituciones de la nueva masonería especulativa. Estas fueron escritas, como he dicho, en 1723 y tuvieron 2 modificaciones, una en 1738 y otra en 1813. El texto habría sido redactado por el reverendo James Anderson, que vivió entre 1678 y 1739, y el pastor presbiteriano, en colaboración con el hugonote John Theophile Desaguiliers, para servir de regla de la Gran Logia que habían constituido por primera vez en 1717 estas 4 logias londinenses a que nos hemos referido. El primer capítulo de estas constituciones hace referencia a Dios y a la obligación de creer en la religión de su país de origen. El segundo está dedicado a los poderes civiles y a las obligaciones del masón con la nación. El tercer capítulo se refiere a las logias y a las obligaciones de los masones para con ellas. Y el cuarto trata de la promoción y jerarquización de los masones, donde se dice que toda promoción entre masones debe basarse únicamente en el valor real y el mérito personal. El quinto capítulo, como el anterior, hace también referencia a normas operativas con respecto al trabajo y al acatamiento de las leyes y costumbres de cada país. Y finalmente, el último capítulo está dividido en 6 partes y trata de las normas de comportamiento. Y ahora hablaré un poco de James Anderson, que era pastor de la iglesia presbiteriana de Swallow Street en Londres y miembro de la logia de Aberdeen en Escocia. El doctor John Theophile Desaguiliers había ingresado en la francmasonería siendo empleado del entonces presidente de la Royal Society entre 1703 y 1727, que era nada menos que Isaac Newton. Fue empleado como ejecutor de experimentos para las asambleas de la sociedad. Desaguiliers, que empezó como empleado de la Royal Society bajo patrocinio de Newton, llegó a ser miembro de la misma y también alcanzó la máxima dignidad en la francmasonería. Las 2 grandes corrientes de la francmasonería especulativa moderna son la dogmática y la liberal adogmática, como sabéis. Mientras que la primera, la dogmática, es teísta, exclusivamente masculina y escrupulosamente tradicionalista, la segunda, en la que están incluidas la Gran Logia Simbólica Española y el Supremo Consejo Masónico de España, es extrarreligiosa, evolutiva, investigadora, crítica e innovadora a partir de la tradición. Pasemos ahora al segundo apartado. Robert Morey, la Royal Society y el Colegio Invisible.
La Royal Society, fundada en 1660, y Robert Morey, que vivió entre 1608 y 1673, constituyen probablemente los elementos claves de la construcción de otra historia de la francmasonería, la cual nos relaciona progresivamente con la figura de San Nito. Robert Morey fue iniciado el 20 de mayo de 1641. Aquí tenéis el documento de iniciación, una copia del documento real, y parece ser el verdadero enlace entre la masonería operativa renovada de Escocia y la Royal Society y la francmasonería especulativa inglesa. Fijaros que aquí, abajo en la firma, hay una marca, una estrella de 5 puntas. Esto es la marca de cantero que se usaba, aún un montón los usa, y esto es una copia que he encontrado en internet de esta marca de cantero de la estrella de 5 puntas de Robert Morey. Por otra parte, tenemos también esta asociación conocida como el Colegio Invisible. De esta asociación, que es más antigua que la Royal Society, se tiene constancia que ya se reúne en el Gisman College de Londres y en Oxford a partir de 1645. Esta asociación recupera los principales animadores de la organización de la Rosacruz alrededor de Robert Flood, que fue un célebre Rosacruz, de Elias Smole, conocido por el nombre simbólico como el Mercuriófilo, y de John Wilkins, de Robert Boyle, el famoso Boyle de Boyle Marriott, de la ley de prisiones, era también un fellow de estos, ¿no? De Thomas Vaughan, de John Lowe, y más tarde de Isaac Newton y Christopher Brennan. Según Robert Lomas, que es el autor del Colegio Invisible, el Colegio Invisible es de hecho la prefiguración de la Royal Society y de la francmasonería especulativa tal como la conocemos. La Royal Society y la francmasonería no fueron construidas una en relación con la otra, sino una y otra de acuerdo con un proceso de doble cara imaginado, querido y conducido por Robert Morey. La Royal Society of London for Improving Natural Knowledge fue fundada en 1660 por 12 personas a partir de miembros del Colegio Invisible y marcó la evolución de las ideas en Inglaterra. Robert Morey fue el presidente y fundador de la Royal Society en 1660. Se sabe que Robert Morey y Elias Smole, el mercuriófilo, ambos fundadores de la Royal Society, escribieron las historias de la francmasonería a instancias de la Royal Society y desaparecidas desde hace tiempo. No se sabe cuándo desaparecieron, pero no aparecen ya en el primer catálogo de la colección de la Royal Society que se publicó. Lomas, el autor del célebre libro del Colegio Invisible, atribuye la desaparición de los manuscritos al duque de Sussex, con la finalidad de eliminar todo rastro de los Estuardo y los orígenes jacobitas de la francmasonería, o sea, los orígenes escoceses. Esto sucedía con la creación de una gran logia unida de Inglaterra, precisamente sucedió en 1813. Es curioso toda esta coincidencia. Y bajo la presidencia de él mismo, del duque de Sussex. A partir de este momento, la Royal Society, este también es importante, se convirtió en una asociación pura y meramente científica. La Royal Society se dotó igualmente de reglas que se entroncan con la francmasonería: presentación del candidato por otros miembros, votación, elección regular, anual de los 3 responsables. Henry Hondenburg, que fue el primer secretario de la Royal Society, dice que los objetivos de esta sociedad son escrutar toda la naturaleza e investigar sus actividades y competencias a través de la observación, la experimentación y después, en el transcurso del tiempo, construir una filosofía más sólida al servicio de la civilización. La Royal Society se dedicará a hacer todo tipo de estudios e investigaciones: astronomía,
óptica, la luz, horticultura, disparo de proyectiles, anatomía, ciencias naturales, cartografía e incluso también a estudiar la vida de los unicornios. Si miráis el escudo actual del Reino Unido, hay un caballo rampante a un lado y el otro un unicornio. O sea que para toda esta gente los unicornios son muy importantes. El vínculo filosófico que hay entre la Royal Society y el nacimiento de la francmasonería no parece demostrar demasiado su relación. El vínculo estructural aparecerá más tarde. Por ello habrá que examinar el rol de Newton, presidente, con un largo mandato, desde 1703 a 1727, cuando murió, y la influencia que él tuvo. O sea, fue presidente un montón de años, hasta la muerte. Isaac Newton, alquimista y mago. Isaac Newton fue, como sabéis, un eminente físico, matemático y filósofo que destacó en los campos de la mecánica, la gravitación, pintado en 1688 cuando tenía 46 años, un retrato célebre, la refracción de la luz. Como he dicho, este es el manuscrito, el otro es una recreación, la mecánica, la gravitación, y aquí la manzana que se convierte en plátano, es la transformación de la materia. Pero más allá de su vida oficial, Newton también se iniciará en lo que se podía llamar las búsquedas prohibidas, aspecto que habrá que rubricar en su tiempo. En 1896, también las matemáticas, como digo, en 1896 se descubrió un baúl lleno de libros que había pertenecido a Newton. Parece ser que fue escondido en 1696, cuando fue a dirigir la Casa de la Moneda. Newton entró en crisis mental por el gran esfuerzo que había hecho para dedicarse a todo lo que se había dedicado, y entonces como premio le dieron la dirección de la Casa de la Moneda y siguió trabajando mucho en alquimia. Esconde este baúl. Este baúl, lleno de manuscritos inéditos, se subastó en 1936, entre los cuales había numerosas obras alquímicas. Y sabéis, se subastó. ¿Y sabéis quién fue el que ganó la subasta y tuvo mucho interés en empujar y llevarse todo esto? Pues nada menos que John Maynard Keynes, el prestigioso economista británico. O sea que este prestigioso tendría otras aficiones. Ganó la subasta y descubrió no solo el primer físico, sino el último mago. Escondiendo sus secretos en el baúl, el mago Newton también hace desaparecer la dimensión alquímica y hermética y esotérica que iluminaba su búsqueda científica. Y aquí he puesto para ilustrar el célebre medallón central de parte luz de la catedral, tristemente quemada, ¿no? Lo que es la charpanta, la carpintería de Notre Dame. Representa a esta mujer con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, en el cielo. Representa la alquimia, ¿no? Con un libro cerrado, el esotérico, y un libro abierto, exotérico, y la escalera filosofal de 9 peldaños. El hermetismo y la alquimia eran ilegales en Inglaterra durante la época de Newton, o sea, 1643-1727. Como alquimista, Newton firmó sus trabajos como Jehová Sanctus Unus, lo que se interpreta como un lema antitrinitario: Jehová único santo, siendo además un anagrama del nombre latinizado de Isaac Newton, Isaacus Newtonus Jove Sanctus Unus. El primer contacto que tuvo con la alquimia fue a través de Isaac Barrow y de Henry Moore, intelectuales de Cambridge, y los textos de Irineo Filaletheos, como se suele traducir en español. En 1669 escribió 2 trabajos de alquimia, el Theatrum Chemicum y el De Vegetation of Metals. En este mismo año fue nombrado profesor lucasiano de Cambridge. Lucasiano es una cátedra famosa en Cambridge de matemáticas. En 1680 comenzó su más extenso escrito alquímico,
que terminó en 1696, el Index Chemicus, que sobresale por su gran organización y sistematización. En esta obra hace una recopilación de las diversas denominaciones de sustancias y operaciones alquímicas, abarca casi 100 páginas con 5.000 referencias extraídas de 150 obras en relación a 879 diferentes aspectos. Más tarde, en 1692, escribió 2 ensayos, de los que destaca De Natura Acidorum, donde discute la acción química de los ácidos por medio de la fuerza atractiva de sus moléculas. Es interesante ver cómo relaciona la alquimia con el lenguaje físico de las fuerzas gravitatorias. Durante la siguiente década prosiguió sus estudios alquímicos, escribiendo obras como Ripley Expounded, Tabula Smeraldina y, lo más importante, Praxis, que es un conjunto de notas del Triunfo hermético de Didier, libro francés del que Newton hizo la única traducción. El legado manuscrito sobre alquimia de Newton abarca varios cientos de páginas. Se conocen 96 manuscritos compuestos de manuscritos de autores desconocidos, copias del propio Newton y extraídos de textos publicados o no, compilaciones de modelos desconocidos y algunos borradores aparentemente autóctonos. Newton se dedicó a aislar el mercurio de los metales, para lo cual se basaba principalmente en los trabajos de Robert Boyle y de Basilio Valentino, o Valentín, que también se dice en castellano. Posteriormente dirigió su atención al alquimista Sendovogirus, que es el cosmopolita, conocido por este apodo, y del círculo Starke, que es Irineo Filaleteo, como se conoce por su apodo en castellano. Al entender de Newton, existe en todo cuerpo visible un núcleo de semilla equivalente a un mercurio sublimado que surge de la unión del oro solar masculino y de la plata lunar femenina. Newton intentó corroborar esta hipótesis mediante el trabajo de laboratorio, tratando de obtener esta semilla metálica de una estrella de cobre y hierro, que denominó Diana, y creyó que había obtenido esta Diana con forma de plata artificial y mediante la unión de una parte de mineral de bismuto, 9 partes de estaño y 30 partes de mineral de bismuto. El significado del concepto de mercurio en alquimia no es el mismo que en la química actual, que es un metal, ¿no? Y proviene de la teoría alquímica árabe llamada del azufre-mercurio, sobre la constitución de sustancias minerales y de los metales, que procede de la llamada escuela javiriana, nombre derivado del alquimista Javier ibn Hayyan, que vivió entre 721 en Irán, nació, y terminó en Irak en 815. Está latinizado con el apodo de Geber. Esta teoría se inspira en Aristóteles, que explica el origen de los minerales y los metales en el interior de la Tierra como consecuencia de lo que denomina exhalaciones y vapores. El mercurio es la exhalación húmeda y fría, y el azufre la exhalación cálida y seca, es decir, que se atribuye a cada uno 2 de las cualidades propias de los 4 elementos aristotélicos. No hay que confundir ambos principios con los elementos químicos del mismo nombre, aunque estos serían la máxima expresión material de aquellos. La unión del azufre y el mercurio en el interior de la Tierra da lugar a los distintos metales alquímicos que se llaman, que luego los nombraremos, los enseñaremos, bajo la influencia de los astros. Aquí tenéis, esto es un esquema original de uno de estos manuscritos de Newton, donde habla de la piedra filosofal con sus ruedas elementales. En el centro está la piedra filosofal y luego están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruedas elementales, que está formada por los 7 metales alquímicos, con todas sus propiedades.
y una recreación sobre el mismo tema, más bien tratada gráficamente, la tenéis aquí. Esta relación extraña entre Newton y la franja compleja del hermetismo de la época ha sido ignorada durante mucho tiempo, por no decir escondida. Los biógrafos oficiales han aplicado la ley del silencio a este otro Newton. A partir de sus investigaciones en matemáticas y física, Newton dedicó parte de su vida a los estudios de alquimia, la astronomía, la óptica y la matemática, que le dieron la fama. Tan solo ocupaban una parte relativamente pequeña de su tiempo. La historia de la Iglesia, la teología, la cronología de los antiguos imperios y la alquimia eran su gran pasión. Buscó encontrar un sistema de interpretación del mundo y para él la causa última de todo lo que existe y acontece es Dios, Dios uno, increado, no concebido, como Trinidad, siguiendo la doctrina arrianista. O sea, era arriano, no admitía la Santísima Trinidad, y una parte de su vida, es curioso, fue profesor del Trinity College. Supongo que tuvo muchos problemas para ser de dicho instituto profesor. Con 27 años se sabe que Newton adquirió sus primeras obras de alquimia instrumental de laboratorio y desde entonces fue un adepto practicante hasta el día de su muerte. Sin duda, las especulaciones y experimentos químicos fueron de gran importancia en su vida y se complementaron con sus descubrimientos en el campo racional de las ciencias naturales y exactas. Por tanto, cabe pensar que las prácticas alquímicas de Newton no son en absoluto extravíos propios de una mente senil, como alguna vez se ha dicho. Durante los años de la etapa comprendida entre 1703 y 1727, en que Newton ocupó la presidencia de la Royal Society, en 1723, de unos 200 miembros de la Royal Society, alrededor de 40 son francmasones. Pero sobre todo 13 miembros pertenecían a la Royal Society antes de la formación de la Gran Logia, con un número considerable de grandes maestros. En 1725, 47 miembros de la Royal Society pertenecían a la Gran Logia, con 64 logias y unos 200 miembros. Posteriormente, ya en 1730, hay 97 francmasones miembros de la Royal Society en los talleres de la Gran Logia de Londres. Finalmente, entre 1719 y 1813 hay 26 grandes maestros de la Gran Logia de Londres que fueron miembros de la Royal Society. La francmasonería especulativa, nacida en Inglaterra, había sido creada por la iniciativa de los amigos de Isaac Newton, científico conocido y alquimista ignorado entre 1700 y 1727, alrededor de una idea central. La ciencia debería hacer posible sacar de la guerra civil a una Inglaterra dividida y fragmentada y disminuida. Esta es la hipótesis de Bauer, que vuelca en su libro. Se trataba pues de hacer emerger a la sociedad del debate religioso en una Inglaterra devastada por las guerras civiles, para sustituir estas cuestiones por el progreso científico como motor de una nueva dinámica social. Para Bauer, Newton habría sido el iniciador de la francmasonería, el fundador o el cómplice. Muchos autores han apuntado a las raíces masónicas de la Royal Society, incluso algunos han llegado a decir que sus fundadores crearon la francmasonería. Sin embargo, según Lomas, no fue así, sino que la Royal Society es hija de la francmasonería, de aquella que existía antes de 1760. La francmasonería, a su vez, quiere transformar la sociedad encaminándola hacia el progreso científico. También abre un nuevo camino y un puente entre la ciencia antigua y la ciencia moderna, entre la ciencia del helenismo y el racionalismo de la Royal Society. La ciencia del helenismo, recuperada durante el Renacimiento, comprendía el hermetismo, la astrología, la magia, la alquimia y la cábala. La ciencia moderna y la francmasonería combaten la superstición y la ignorancia. Contra todo dogmatismo afirman el derecho a la duda y a la libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia.
No obstante, la francmasonería, como ya se ha dicho al principio, están ligadas a las tradiciones de los antiguos iniciados por una cadena de fraternidades que han transmitido sus conocimientos a través de los tiempos. Y ahora os he puesto esta diapositiva y la voy a explicar. Esta diapositiva, veis, en una cueva, en el interior de la Tierra, hay 7 personajes. Estos 7 personajes representan los 7 metales alquímicos, que son oro, plata, hierro, mercurio, cobre, plomo y estaño. Están en el interior de la Tierra, donde se engendrarán. En el cielo están asociados los 7 planetas, que son la Luna y el Sol, Marte, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter. En las 4 esquinas aparecen los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, con unos paisajes, ¿de acuerdo? Y los 3 personajes femeninos que aguantan unos símbolos, tienes que el triángulo hacia arriba con el vértice hacia arriba es típico del fuego y del aire, mientras que con el vértice hacia abajo es la tierra y el agua. Y en el medio hay la síntesis o la fusión de estos 4 elementos que da esta estrella de 6 puntas. Esto significa en alquimia la fusión de los 4 elementos aristotélicos y es la obra, es la piedra filosofal. Por tanto, si he puesto esto es porque de alguna manera resume lo que creen los alquimistas y lo que creían los alquimistas, a lo que nos hemos referido. Actualmente se admite con certeza que los mitos y leyendas relacionados con los orígenes directamente operativos de la masonería, que ven en los constructores de catedrales a los auténticos ancestros de los masones especulativos y en estos a los herederos legítimos de los primeros, no deben ser considerados como históricos porque se trata de mitos o leyendas, es decir, historias colosales y metáforas de la realidad, pero en ningún caso hechos de la historia. Bueno, muchas gracias por la atención.